a decir que la geometría analítica es una parte de la matemática que tiene como objeto de estudio y análisis los lugares geométricos, ¿sí? Considerando la deducción de ecuaciones y la construcción de gráficas. Y los lugares geométricos tienen que ver con figuras cuyos puntos cumplen que todo punto de la figura goza de una propiedad determinada y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Tiene que ver con este ida y vuelta de que hay una propiedad, ¿sí?, que todo el punto de esa figura goza, y si goza de esa propiedad, ¿sí?, pertenece a la figura. Un ida y vuelta en esto. Nosotros tenemos que ver en la unidad 6, recta y plano, y en la unidad 7, cónicas y cuádricas. Vamos a comenzar con la unidad 6, con el tema de recta. Vamos a definir la recta desde este lugar, que es como un lugar geométrico de todos los puntos tales que pasan por un punto de coordenadas conocidas y se encuentra sobre una misma dirección dada por un vector conocido. Entonces, si trazamos la recta, considerando los ejes cartesianos como referencia, y esa recta tiene un punto conocido, un punto P1 con coordenadas x1 y 1, y tiene la misma dirección que un vector de dirección conocido. El vector de dirección es el vector A. Entonces repasemos lo que dice acá la definición de recta, que es el lugar geométrico de todos los puntos que pasan por un punto de coordenadas conocidas y se encuentra sobre una misma dirección dada por un vector conocido, ¿sí? Entonces la recta es esta, pasa por un punto conocido y tiene la misma dirección que este vector que es conocido. Entonces, sobre la recta definimos un punto genérico, xy, que representa los infinitos puntos de la recta, y entre esos dos puntos definimos un vector, P1P. Este vector, P1P, va a estar de algún modo representado por el vector de dirección, pero a su vez multiplicado por un escalar. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene la misma magnitud que el vector A, ¿sí? En este caso podemos ver que P1P es más grande, pero podría ser más chico. Entonces, para poder representar esta dirección, pero con esta magnitud, multiplicamos A por un escalar. Entonces, P1P es igual a lambda por A. Además, si trazamos desde el origen de coordenadas hacia P1, ¿sí?, un vector, entonces tenemos el vector OP, y además el vector P1P, vamos a poder decir que el vector OP va a ser igual a la suma entre el vector OP1 y P1P, siendo P1P igual a lambda por A. Entonces, tenemos esta ecuación planteada. Por supuesto que el vector en la recta respecto del vector de dirección, ¿cómo van a ser? Paralelas, ¿sí? Entonces, P1P va a ser paralelo ¿a qué? Al vector A. Entonces, hemos determinado esta ecuación, ¿sí?, donde decimos que OP es igual a OP1 más P1P, y P1P es igual a lambda por A, donde lambda, ¿sí?, es un parámetro que puede asumir los infinitos valores reales. Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener se denomina ecuación vectorial paramétrica de la recta. Paramétrica, ¿por qué? Porque contiene este parámetro. Esa ecuación vectorial paramétrica la podemos expresar con sus componentes. Entonces decimos que OP, miramos acá, OP, ¿sí?, tiene componentes, ¿sí?, componentes X y componentes Y, si hacemos las proyecciones. P1, OP1, tiene componentes X1, componente Y1.
El vector A ya sabemos que tiene componentes A1 y A2 porque ya estaban hechas las proyecciones y descompuestos. ¿Sí? Bueno, no están hechos los vectores, pero bueno, entendemos que tenemos acá las proyecciones en los vectores. Entonces podemos expresar esta ecuación vectorial paramétrica con sus componentes. Entonces para OP tenemos XY, para OP1 X1 y 1, más lambda por A1, A2. Entonces, esta es la primera ecuación, o las primeras dos ecuaciones que tenemos desarrolladas a partir de la definición que hemos dado de recta. Hay otras definiciones de recta, nosotros vamos a partir de esta, y tenemos estas dos ecuaciones que se llaman ecuación vectorial paramétrica, ¿sí? Esta simplemente expresándola desde el punto de vista de las componentes. A partir de esta ecuación vamos a desarrollar otras y una sucesión de ecuaciones de la recta. Entonces, partiendo de esta ecuación vectorial paramétrica expresada a partir de las componentes, vamos a desarrollar la ecuación cartesiana paramétrica. Y para eso lo que vamos a hacer es igualar las componentes homólogas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Que x es igual a x1 más lambda por a1, y que y es igual a i1 más lambda por a2. Esto es en R2. Esta expresión también es en R2 y es el gráfico a partir de esta ecuación, a partir del gráfico que habíamos partido. Entonces, esta se llama ecuación cartesiana paramétrica, paramétrica porque sigue teniendo el parámetro, ¿sí? En R2. Esta ecuación que nosotros hemos planteado, la vectorial paramétrica, esta en R2, también es válida en R3. Entonces, si tenemos la ecuación vectorial paramétrica en R3, que será esta, también podemos deducir la ecuación cartesiana paramétrica. ¿Qué nos falta agregar al planteo que hicimos en R2? Solamente la ecuación que corresponde a Z. Entonces, ¿qué hacemos? Z es igual a Z1 más lambda por A3. Y entonces tendremos la ecuación cartesiana paramétrica en R3. Esta ecuación vectorial paramétrica es válida, ¿sí?, hasta el Rn. O sea, R4, R5, etcétera, hasta Rn. A partir de esta ecuación, la cartesiana paramétrica en R2, también la ecuación cartesiana paramétrica en R3, podemos determinar o deducir la ecuación simétrica. Comenzamos con la ecuación simétrica en R2. ¿Cómo es que la vamos a determinar? Vamos a despejar lambda. Entonces nos va a quedar x menos x1 dividido a 1. Y eso es igual a lambda. Lo mismo hacemos con la ecuación en y. Entonces nos queda y menos i1 sobre a2, eso es igual a lambda. Entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también son iguales. Entonces vamos a decir que esta expresión es igual a esta. Y esta es la ecuación simétrica en R2. De la misma manera, procederíamos en R3. ¿Qué nos faltaría agregar a lo que tenemos acá? Solamente despejar la ecuación en Z, que será Z menos Z1 sobre A3, que es igual a lambda. Entonces, la ecuación simétrica en R3 va a ser esta. Si ustedes se fijan, en las primeras dos ecuaciones dijimos que teníamos parámetro, ¿sí? Por eso ambas tenían el nombre de paramétrica en alguna parte. Esta ecuación vectorial paramétrica y esta ecuación cartesiana paramétrica. Cuando pasamos a la ecuación simétrica, ¿qué es lo que ocurre? Ya no tenemos el parámetro. Fijémonos en algo. Acá tenemos un punto conocido, un vector, las componentes, ¿sí? El punto conocido, las componentes del vector de dirección o las componentes para ese punto. Y acá también podemos ver el punto conocido de esta forma y las componentes del vector de dirección, que son los
valores que acompañan al parámetro. Y lo mismo acá, ¿sí? El coordenadas del punto y vector, componentes del vector de dirección. Acá, ¿dónde vemos los puntos o el vector de dirección? Acá vemos coordenada en X, coordenada en Y del punto, y acá vemos componentes del vector de dirección. Acá agregamos coordenada en Z del punto, componentes del vector de dirección. ¿Qué es importante? Identificar la estructura y qué es lo que nos informa, porque después solamente tenemos números. Pero bueno, ¿qué significan esos números? Bueno, tenemos los coordenadas de los puntos y además las componentes del vector de dirección, pero bueno, según la ecuación las vemos de distintas formas. A partir de la ecuación simétrica en R2, podemos deducir la ecuación de la recta que pasa por un punto. Lo único que tenemos que hacer es pasar A2 multiplicando, y decimos A2 sobre A1, solamente reacomodamos A1, que es lo que dice acá, y eso está multiplicado por X menos X1, y va a ser igual a Y menos Y1. Sabemos que este cociente de componentes de dirección corresponde a la pendiente de la recta. Entonces vamos a reemplazar A2 sobre A1 por M, que decimos que es la pendiente. Entonces acá tenemos la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Por qué punto pasa? Por X1 y 1. Si tenemos la gráfica, ¿sí? Acá tenemos un punto de una recta, pero por este punto, ¿qué ocurre? Pueden pasar ¿cuántas rectas? Infinitas rectas, variando la pendiente, ¿sí? Entonces ahí tienen algunas rectas que pueden pasar por ese punto graficadas. Además, podemos hallar la forma explícita de la ecuación de la recta a partir de la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a distribuir M y vamos a despejar Y. Entonces vamos a tener mx menos mx1 más Y1. Y luego de esto, luego de distribuir y despejar Y, lo que vamos a hacer es renombrar, ¿sí? Todo esto que tenemos acá lo vamos a llamar B. Fíjense que la variable es X, mx queda como está, pero todo lo que es numérico, mx1 y 1, lo renombramos como B. Y entonces tenemos la ecuación de la recta en forma explícita. Que esta, bueno, es una de las que más han trabajado en el cole particularmente. Además podemos deducir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Si tenemos en cuenta la ecuación de la recta en forma explícita, ¿sí? Nosotros queremos determinamos una ecuación, queremos determinar una ecuación de la recta que pasa por dos puntos, tenemos ahora el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2, donde el ángulo que forma la recta respecto del semieje positivo de las X lo denominamos alfa, que es el mismo ángulo que va a formar acá, ¿sí? Según hemos determinado estos segmentos entre X1 y X2, perdón, entre X1 y X2 y entre Y1 y 2. Entonces, si miramos este triángulo rectángulo que está formado acá, que dijimos que el ángulo es el mismo que está formado acá, vamos a decir lo siguiente. Sabemos que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo alfa. Y la tangente del ángulo alfa, respecto de la relación que podemos ver en el triángulo rectángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo medimos esta alturita? Esa altura va a ser la diferencia entre toda esta altura y2 menos esta altura y1, que es lo que hemos puesto acá. Y el cateto adyacente, ¿qué medida va a tener? Toda esta distancia x2 menos la distancia x1 nos da esta distancia x2 menos x1. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, perdón, opuesto sobre adyacente, entonces será igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Entonces, teniendo en cuenta relaciones trigonométricas en este triángulo rectángulo, hemos reemplazado, ¿sí?, por lo que conocemos de las coordenadas de los puntos para la recta que queremos determinar. Entonces, esta es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Además, podemos, a partir de la forma explícita de la ecuación de la recta, dilucidar la forma general o implícita. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a igualar esta ecuación a 0, para eso pasamos restando mx y b al primer miembro, y luego de eso vamos a multiplicar por una constante arbitraria que la denotamos con b larga, de modo que luego de ello vamos a renombrar el coeficiente de la variable x y el numerito que nos quedó, ¿sí?, sin variable. Entonces, el coeficiente relacionado a la variable x lo nombramos como a, ¿sí?, y el numerito lo nombramos como c. Entonces nos queda ax más b más c igual a 0, que será la forma general o implícita de la ecuación de la recta. A partir de la forma general o implícita, vamos a deducir la ecuación segmentaria. Para eso lo que hacemos es dividir a ambos miembros por menos c. ¿Por qué por menos c? Porque la ecuación segmentaria es una ecuación que está igualada a 1, ¿sí? Entonces dividimos por menos c, de modo de acá, al simplificar, obtener el valor menos 1 para pasarlo al otro miembro como positivo. Y además, en una ecuación segmentaria, las dos variables x e y figuran con coeficiente 1, por lo que tanto a como b vamos a pasarlos dividiendo a menos c respectivamente en cada caso, ¿no?, en cada fracción. Entonces nos quedará la ecuación de esta forma. Ustedes se fijan, si realizamos producto de extremos sobre producto de los medios, a vuelve a esta posición. O sea que lo único que estamos haciendo es reacomodar a y b de un modo conveniente para que tanto x como y queden multiplicados por un coeficiente 1. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Renombramos. Menos c sobre a va a ser igual a a, y menos c sobre b va a ser igual a b. Y entonces tenemos definida la ecuación segmentaria de la recta. Si graficamos, tenemos una recta que corta a los ejes en x en el valor a y en y en el valor b. A nos dice la distancia desde el origen hasta donde la recta corta el eje x, y b nos indica la distancia o la altura desde el origen hasta donde la recta corta el eje y. Entonces, vimos una serie de ecuaciones de la recta, ¿sí?, vectorial paramétrica y cartesiana paramétrica, ambas con parámetro, ¿sí?, válidas, ¿sí?, la ecuación vectorial paramétrica en R2, en R3 está Rn, y de igual forma la ecuación cartesiana paramétrica, ¿sí? Mayormente las vamos a trabajar en R2 y en R3. Además, vimos que a partir de esta ecuación podíamos obtener la ecuación simétrica, ¿sí?, tanto en R2 como en R3, y a partir de ahí hemos deducido ecuaciones de la recta en R2. La ecuación de la recta que pasa por un punto es esta, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, que es esta, además la forma explícita de la ecuación de la recta y la forma implícita, que es esta. Y además vimos también lo que es la ecuación segmentaria. Todas estas últimas ecuaciones en R2. O sea, R2, en R3 vimos las dos ecuaciones paramétricas y la ecuación simétrica. Y luego todo el resto de las ecuaciones son ecuaciones en R2. Vamos a ver un video.
con números sobre esto que acabamos de ver, deduciendo a partir de una ecuación vectorial paramétrica, ¿sí?, el resto de las ecuaciones. Lo único que no podemos deducir a partir de esa ecuación es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿sí?, pero deducimos el resto de las ecuaciones para que vaya quedando más claro cómo es esto. Es muy importante tener en cuenta en esto de la deducción de ecuaciones, todo esto que hemos venido hablando de las características o los elementos que tiene cada una de las ecuaciones, para poder identificarlos y poder ir pasando de una ecuación a la otra. Esta es una idea preliminar respecto de, bueno, hicimos toda la deducción de ecuaciones y es una forma de deducir ecuaciones. Entonces, el ejemplo tiene que ver con este formato. Pero después, no necesariamente se trabaja siempre en ese mismo alineamiento, sino que se puede partir de cualquier tipo de ecuación y buscar ecuaciones en otras formas. Menos 1 y a 2 menos 4. Entonces podemos empezar con la ecuación vectorial paramétrica. Entonces esa ecuación, ¿cómo se describe? Como xy va a ser igual al punto 3 menos 1 más lambda por la dirección. Esta es entonces la ecuación vectorial paramétrica. A partir de esta ecuación podemos deducir la ecuación cartesiana paramétrica. La ecuación cartesiana paramétrica la armamos igualando las componentes homólogas. Entonces vamos a decir que x es igual a 3 más 2 lambda y que y es igual a menos 1 más o menos 4 lambda. Entonces esta es la ecuación cartesiana paramétrica. A partir de esta ecuación podemos deducir la ecuación simétrica, que la hacemos despejando lambda. Entonces nos va a quedar x menos 3 sobre 2 es igual a lambda. Y más 1 sobre menos 4 es igual a lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión es igual a esta. X menos 3 sobre 2 es igual a y más 1 sobre menos 4. Y esta será la ecuación simétrica. A partir de la ecuación simétrica podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expresar, ¿sí? Vamos a pasar multiplicando este menos 4 acá y vamos a intercambiar los miembros, ¿sí? Entonces nos va a quedar que y más 1 va a ser igual menos 4 sobre 2 por x menos 3. Entonces acá tenemos la pendiente. Esto va a ser igual a y más 1 igual a menos 2 por x menos 3. Entonces esta es la ecuación de la recta que pasa por un punto. Bueno, a partir de esta ecuación podemos determinar la ecuación general o implícita. Entonces vamos a poner acá 5. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos todo a un miembro de la igualdad. Entonces nos queda y
más 1 es igual a menos 2x pasa como, vamos a poner menos 2x, y menos por menos más 6. Entonces, y más 1 más 2x menos 6 va a ser igual a 0. Entonces, 2x más y menos 5 será igual a 0. Y esta es la ecuación general o implícita. A partir de esta ecuación podemos determinar la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, ¿cómo va a ser? Tomamos esta, 2x más y menos 5 igual a 0. Pasamos sumando 2x más y igual a 5. Y luego dividimos a ambos miembros de la igualdad por 5. Porque la ecuación segmentaria, recordemos que es igual a 1. Entonces nos queda x sobre 5 medios más y sobre 5, esto va a ser igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la recta corta al eje X en 5 medios y al eje Y en 5. Entonces, nuestra recta corta acá, supongamos que este es 5 medios, este es 5. Entonces dijimos que esta es la ecuación segmentaria. Y de la ecuación 5, acá podemos despejar, vamos a poner 7 y podemos encontrar la forma explícita. Entonces y va a ser igual a menos 2x más 6 menos 1. Entonces y va a ser igual a menos 2x más 5. Esa será la forma explícita. De la ecuación de la... Bueno, entonces ahí hicimos un recorrido de todo lo que vimos en forma teórica. ¿Qué es importante? Cuando miramos acá, ¿sí? Entender que estos números tienen que ver con el vector de dirección, los números que acompañan a lambda, que estos números tienen que ver con las coordenadas del punto. Lo mismo acá, cuando miramos acá, estos números tienen que ver con el vector de dirección, estos con las coordenadas del punto. Siempre acá está la pista de a qué corresponde, como para a qué variable corresponde, como para no equivocarse. ¿Sí? La ecuación de la recta que pasa por un punto, bueno, nos da la información de que por qué punto pasa y cuál es la pendiente. Bueno, la forma explícita nos dice cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, el término independiente. La segmentaria vimos que nos decían, nos indicaba esta distancia en los denominadores. ¿Qué más tenemos? La ecuación general e implícita nos da estos dos valores, 2 y 1, los valores que acompañan a la variable 2 y 1, ¿sí? Son unos valores importantes que siempre vamos a tener en cuenta, que nos da la dirección de un vector normal a la recta. Bueno, díganme, pues, supongo que esto tiene que haber aclarado algunas dudas. Sí, la parte teórica es así, bueno, como muy teórica, pero si lo llevamos a la práctica, bueno, tiene esta cuestión así más de cálculo, sí, con los números. Díganme qué dudas les da, si hay algo Profe, de todas las ecuaciones que sacamos, la única que graficamos es la segmentaria, ¿no? Sí, graficamos la recta en la segmentaria y graficamos alguna otra para explicar alguna cuestión.
Profe, a mí me interesaría saber cómo funcionó acá el menos C, por así decirlo, dividiendo, porque no logro comprender. Menos C sería el 5 cambiado de signo, por así decirlo, o... Sí, acá lo que hicimos, en este caso, acá, ¿sí? En vez de dividir antes de pasar al otro miembro el numerito, ¿sí? Primero lo pasamos al otro miembro y luego dividimos, pero o sea, es la misma metodología. Entonces Claro, lo si único que hubiese... hacemos es dividir ambos miembros, en este caso por 5, ¿sí? Entonces nos queda uno acá y bueno, acá nos queda 5 medios acomodando el 2 y 5 acá. Claro. Entonces, si hubiese sido en vez de menos 5, sería más 5, hubiese estado dividido por menos 5, por así decirlo, ¿no? Tipo, tiro un ejemplo. Tal cual. La idea es buscar que nos dé uno en uno de los miembros, ¿sí? Y entonces, de modo que nos dé uno, es que escogemos el signo por el cual dividimos. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces vimos este video, después tienen un par más para mirar, para hacer que muestran unos ejemplos, acá en R3 y en R3, ¿sí? Respecto de deducción de ecuaciones acá, y acá simplemente les muestran la recta en R3 y el mismo análisis que hicimos de la definición en R2. Vamos a ver lo que es el ángulo entre dos rectas. Nosotros tenemos una recta R1, ¿sí? Que tiene dirección dada por A1, A2. Perdón, tenemos una recta R1, ¿sí? Sobre la cual graficamos un vector de dirección con dirección A1, A2. Y otra recta R2 sobre la cual también graficamos un vector de dirección que tiene como componentes B1 y B2. Entonces, entre estas dos rectas tenemos un ángulo, que es el que queremos determinar, este ángulo alfa. Y si observamos, el ángulo que está determinado por las dos rectas es el mismo ángulo que está determinado por los vectores de dirección de las rectas. Entonces, vamos a valernos, ¿sí? Para determinar el ángulo alfa del producto escalar entre dos vectores. Entonces, sabemos que el producto escalar va a ser igual al producto escalar entre los dos vectores, R1 y R2, de modo que eso es igual al módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que ellos forman. El ángulo puede estar comprendido o coincidir entre 0 y 90 grados. Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer? Despejar el coseno del ángulo alfa. Entonces, nos queda que el coseno de alfa va a ser igual al producto escalar entre los dos vectores sobre el producto de los módulos. Además, el producto escalar entre los dos vectores lo podemos determinar como la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Consideremos que nosotros tenemos, ¿sí?, las componentes de los vectores de dirección de ambas rectas. Entonces, podemos calcular de esa forma el producto escalar y además determinar cómo son los módulos de cada uno de los vectores, realizando el cálculo de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes para cada uno de los vectores. Entonces, la inversa del coseno, el arco coseno de todo este número, ¿sí?, nos va a dar el ángulo que estamos buscando. Si el coseno del ángulo fuera igual a 0, ¿sí?, no siendo ninguno de estos dos vectores, ya tenemos dos rectas, así que tenemos dos vectores, ¿sí?, ninguno de los dos vectores puede ser vector nulo, entonces quiere decir que las rectas son perpendiculares. Y si un vector fuera un múltiplo escalar del otro vector, quiere decir que las rectas son paralelas. Entonces vamos a ver un video para ver cómo calcularíamos el ángulo entre dos vectores. Pasa que había cambiado el parámetro, profe. Claro. Y Nos como habíamos que perdido ahí. nos habíamos perdido con que era un vector. Bueno, entonces esto es ángulo entre dos rectas. Vamos a pasar a lo que es la familia Guas de rectas. Las familias, ¿sí?, de rectas satisfacen una única condición geométrica. Por ejemplo, las rectas paralelas satisfacen una condición que tiene que ver con la pendiente. Las rectas concurrentes satisfacen una condición que tiene que ver con un punto.
Veamos cada caso. ¿Sí? Entonces, las rectas paralelas, ¿qué ocurre? Tienen la misma pendiente. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Sí? En una ecuación, por ejemplo, acá tenemos la forma explícita de la ecuación de la recta. Tienen todas las mismas pendientes, queda fijada en M1 la pendiente. Pero ¿qué es lo que cambia? El valor del término independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a cortar al eje Y en cada uno de los puntos, ¿sí? Para el que está definido el eje Y, o sea, en todos los números reales. Obviamente K es una constante arbitraria que tiene que ver con los infinitos puntos que podemos ver sobre la recta que define el eje Y. En cambio, las rectas concurrentes, ¿qué característica tienen? ¿O qué condición geométrica cumplen? Que pasan por este único punto. Pasan por un mismo punto, x1 y 1. Es el punto de coordenadas x1 y 1. Entonces, acá tenemos la ecuación de la recta que pasa por un punto, queda fijado el punto, y ¿qué es lo que va a cambiar o va a asumir infinitos valores? La pendiente, porque por este punto pueden pasar infinitas rectas, ¿sí? Con distintas pendientes. Y además hay una condición geométrica que pueden cumplir las rectas que tiene que ver con que pase por la intersección de otras dos rectas. Pero lo interesante acá es que no se conoce el punto de intersección, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos dos rectas definidas, una recta R1 definida en forma general o implícita, una recta R2 también definida en forma general o implícita. No son paralelas estas rectas, porque si no, no se cumpliría esta condición que estamos diciendo, que las rectas que buscamos son rectas que pasan por la intersección de otras dos. Y entonces vamos a definir una ecuación, ¿sí?, para esas rectas que pasan por la intersección de otras dos, que va a consistir en combinar mediante una suma esta ecuación con esta ecuación. Entonces, la ecuación de la recta R1 más un escalar que multiplica a la recta R2. Eso igualado a 0. Y vamos a decir que el valor K, ¿sí?, puede asumir los infinitos valores reales. Esto que estamos poniendo acá se puede demostrar, ¿sí? Nosotros solamente lo estamos diciendo para planteándolas para decir, bueno, esta es la forma de combinar estas dos rectas de modo de hallar la ecuación que nos va a permitir encontrar las de rectas, ¿sí?, o las infinitas rectas que pasan por la intersección de estas otras dos. ¿Qué es lo interesante de esto que recién les dije? Que no conocemos el punto de intersección. Entonces, a partir de esto que tenemos acá, ¿sí?, podemos reagrupar, ¿sí?, según la variable x, y el número que tenemos. Entonces, A1x más k por A2x nos queda agrupado acá, sacamos como factor común x. B1y más k por B2y nos queda agrupado acá, tenemos como factor común y. Y por último, las constantes C1 más k por C2, ¿sí?, las agrupamos. Y eso será igual a 0. De acá podemos despejar y de modo que vamos a poder, si expresamos en forma explícita, vamos a ver cómo está formada la pendiente y cómo está formado el término independiente. Habitualmente se nos suele interesar, o nos es importante recordar, cómo se forma la pendiente, ¿sí? Y que tiene que ver con qué. Primero despejemos, ¿sí? Cuando despejamos, ¿qué hacemos? Vamos a pasar este término restando, ¿sí? Entonces lo pasamos a este miembro, entonces nos queda C1 más K por C2 restando. Vamos a pasar este término restando, entonces nos queda en este miembro A1 más K por A2, y está restando, pero además de ahí tenemos que despejar esto, que eso lo pasamos dividiendo. Entonces nos quedan ambos términos divididos esto. Entonces, la pendiente, ¿sí?, para esta recta, que tiene que ver con esta ecuación que nos va a permitir encontrar las de rectas que pasan por la intersección de estas dos, nos dice que la pendiente va a estar conformada ¿por qué?
por lo que tiene que ver con los coeficientes en A, ¿sí? Y uno de ellos está multiplicado por K, sobre lo que tiene que ver con los coeficientes en B, con uno de ellos multiplicado por K y con signo negativo. O sea, esto es algo que después va a ser útil acordarse. De última, plantean esto, porque esto siempre se plantea para encontrar la ecuación, y lo despejan, y entonces tienen cómo necesitan la pendiente, si es el caso en el que necesitan resolver. Entonces, pendiente y término independiente o ordenada al origen. Vamos a ver, entonces, en el caso de las rectas paralelas, ¿sí? Decimos que tienen la misma pendiente, entonces va a haber un valor K, ¿sí? Que es el que determina los infinitos valores, dados los infinitos valores que puede asumir K, tenemos los distintos puntos de intersección con el eje Y. Ahora, si se trata de la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿qué es lo que vamos a tener? Infinitas rectas que pasan por este punto, en este caso por el punto 2, 3, ¿sí? Con distintas pendientes. Por eso vemos cómo cambian las pendientes, pero mantenemos el punto. Y en el caso de la ecuación de las rectas que pasan por la intersección de otras dos, tenemos estas dos rectas, ¿sí? Pasan por este punto que nosotros no conocemos, pero bueno, acá lo podemos ver, y entonces vamos a tener una ecuación, ¿sí? Que en este caso es esta, que representa las infinitas rectas que pueden pasar por la intersección de otras dos. Variando el parámetro K según lo hemos visto. Vamos a ver un ejemplo en video, ¿sí? Esto es como más conocido para ustedes, las rectas paralelas y las rectas concurrentes, pero tal vez no tanto estas, ¿sí? Las rectas, la ecuación de las rectas que pasan por la intersección de otras dos, así que vamos a ver un video con el cálculo de este tipo de rectas, de ecuación, perdón. Bueno, entonces vimos, dadas dos ecuaciones de este tipo, ¿sí? Las combinamos, pero tenían que cumplir la condición de que tuvieran un cierto tipo de pendiente. Entonces, para tener ese cierto tipo de pendiente, hay que tener en cuenta qué cosa, estos coeficientes de X, coeficientes de Y, ¿sí? Los coeficientes en X tienen que ver con A, los coeficientes en Y tienen que ver con B, y la pendiente es menos los coeficientes en A sobre los coeficientes en B, como para poder determinar, a partir de ese dato que teníamos, cuál iba a ser, o a qué hay que igualar, ¿sí? Esto que es genérico respecto de la ecuación para tener la recta definida según la pendiente que pedía, ¿sí? Entonces, encontramos en ese ejemplo la ecuación de la recta que tiene que ver con la combinación que pasa por la intersección de estas dos, pero que además tenía una pendiente determinada. Díganme si les da alguna duda, si hay algo que no se haya entendido. Después, obvio que lo van a trabajar un montón en el práctico, ¿sí? Y hay un montón de variantes, la verdad que muchas variantes. ¿Se entendió, profe? Sería como el segundo caso, nada más que desconocemos el punto esta vez. Acá no conocemos el punto, tenemos la necesidad de hacer esta combinación para encontrar la ecuación que tiene que ver con esa intersección de la cual no conocemos el punto. Y después, bueno, ver qué condición nos pide para poder encontrar el valor de K y encontrar una ecuación de la recta definida, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver rectas en el espacio. ¿Cuándo en el espacio las rectas son paralelas?
tienen que compartir un mismo plano, ¿sí? El resto, o sea, la misma idea. Pero en el espacio, para ser paralelas, tienen que compartir un mismo plano. Obviamente que a partir de compartir un mismo plano, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que tener la misma pendiente. Luego, las rectas concurrentes, ¿sí?, se intersectan en un plano común, o sea, tienen que pertenecer al mismo plano e intersectarse en ese plano. Y otras rectas que no habíamos visto hasta ahora son las que se denominan rectas alabeadas. ¿Qué características tienen las rectas alabeadas? Pertenecen a planos paralelos, pero las rectas no son paralelas y tampoco se intersectan. Determinar si las rectas son paralelas nos lleva simplemente a ver si tienen los mismos vectores de dirección, o sea, si los vectores de dirección son múltiplos escalares, ¿sí? Si son concurrentes nos lleva a resolver un sistema de ecuaciones lineales, y si el sistema es compatible determinado, tienen un punto en común, entonces, bueno, sabemos que las rectas son concurrentes. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular si las rectas son alabeadas? Primero tenemos que determinar si son paralelas, ¿sí? O sea, hay que descartar. Si no son paralelas y no hay intersección entre ellas, entonces decimos que las rectas son alabeadas. Vamos a ver un GeoGebra. ¿Eso se cumple para R a la 2 también? No, esto es en R3. Estamos hablando de rectas en R3. En R2 es lo que vimos hace un momento. Ah, no me había dado cuenta, perdón. Ahí vuelvo. Entonces, acá estamos en R3, o sea, estamos en el espacio y dijimos que las rectas paralelas en el espacio comparten un mismo plano, ¿sí? Siempre que tengan rectas paralelas van a compartir un mismo plano. Además vimos rectas concurrentes. Entonces, las rectas concurrentes, ¿qué ocurre? Dijimos que son rectas que se intersectan en un punto, pero en el espacio, ¿sí?, esto ocurre ¿dónde? En el mismo plano, ¿sí? Entonces, estas rectas son concurrentes. Y las rectas alabeadas, dijimos que son rectas que pertenecen a planos paralelos, pero que las rectas no son paralelas, y ven que las rectas no son paralelas, pues si no compartirían el mismo plano, y además no se intersectan. ¿Por qué no se intersectan? Porque están en planos paralelos, ¿sí? Entonces, esa es la característica de las rectas alabeadas. Las rectas alabeadas son, como estamos hablando de rectas en el espacio, es una definición que solamente corresponde al espacio. Entonces, rectas en el espacio pueden ser paralelas, comparten un mismo plano, concurrentes, se intersectan en un plano común, alabeadas pertenecen a planos paralelos. Las rectas son no paralelas y no se intersectan entre sí. Cuando vimos rectas en el plano, ¿qué dijimos? Que las rectas paralelas tienen la misma pendiente, ¿sí? Y vimos una ecuación de la recta, de modo de fijar la pendiente y cambiar el término independiente. Las rectas concurrentes, ¿qué dijimos? Pasan por un punto, ¿sí? Bueno, fijamos el punto y dijimos, puede cambiar el valor de la pendiente. Esto que está acá se mantiene en el espacio, solamente que agregamos información respecto de lo que ocurre en el espacio, que las rectas paralelas comparten un mismo plano. Obviamente que necesitan tener o tienen que tener, ¿qué cosa? La misma pendiente. Y las rectas concurrentes se cortan en un punto, pero en el espacio eso ocurre ¿dónde? En un mismo plano. Entonces, vamos a ver un video. No vamos a ver el video entero, vamos a ver un pedacito,
¿sí? Donde nos muestra lo que queremos. Hay una parte que resuelve el sistema de ecuaciones, eso lo voy a saltear, pero para que veamos cómo se encara, cómo se resuelve. La idea general es poder ver que, bueno, qué es lo que miramos respecto a cuando queremos ver rectas paralelas y concurrentes, determinar si las rectas son paralelas o concurrentes en el espacio, ¿sí? Que miramos si un vector de dirección es múltiplo escalar del otro, ¿sí? Más que nada yo quiero rescatar esas ideas generales, tienen cierta metodología de cálculo, pero bueno, resolvemos el sistema, ¿sí? Eso es lo que, como que me baso en que resolver el sistema ya saben, ¿sí? Si quieren después lo miran en detalle, y de todos modos lo van a ver en el práctico con la práctica. Vamos a ver uno entonces ahora que tiene que ver con el tema de las rectas alabeadas. La forma de verificar que las rectas son alabeadas es determinar primero si son paralelas, si no lo son, determinar si hay intersección, si no la hay, entonces decimos que las rectas son alabeadas. En ese ejemplo, ¿sí? La gráfica para esas rectas, ¿sí? Son estas rectas que podemos ver que pertenecen a distintos planos, pero que las rectas no son paralelas, ¿sí? Los planos son paralelos, pero las rectas no son paralelas. Vamos a... Ahí, ¿sí? Los planos son paralelos, las rectas no son paralelas, son rectas alabeadas.